siguientes al estallido social del 11 de julio y según las declaraciones de Joselín Sánchez, magistrado del Tribunal Supremo, fueron juzgadas en proceso sumario 67 personas. Solamente 23 tuvieron representación de un abogado. 45 de estas personas interpusieron apelación y solamente 11 recibieron un cambio de medida. Laritza, ¿cómo han transcurrido estos juicios? ¿Qué pruebas se han presentado? ¿Qué validez han tenido estas pruebas? Hay una diferencia entre las personas que fueron juzgadas en el proceso sumario y que tú mencionaste antes la cantidad, y las que todavía están en privación de libertad o fueron excarceladas o están esperando juicio o una investigación, bajo investigación. En cuanto a los primeros, todavía faltaba que los tribunales emitieran la sentencia de apelación, ¿no? Todavía en esos casos quedaría, por ejemplo, las personas inconformes establecer recurso de revisión, que es un recurso extraordinario. Se presenta ante el Tribunal Supremo, ante la Fiscalía General de la República y ante el Ministro de Justicia. Estas tres instituciones o estos tres funcionarios tendrían la atribución de presentar al tribunal la solicitud de revisión de la causa para que retrotraiga el proceso a las primeras fases de investigación, ¿no? Pero eso es algo que difícilmente suceda en Cuba. Sabemos cómo los tribunales no son independientes y que siempre van a actuar a favor de los procesos que se iniciaron contra los manifestantes de forma indebida, incluso podemos decir hasta fraudulentas, ¿no? Ese es con respecto a los que fueron sometidos al proceso sumario. Mencionaste que una buena parte, solo 23, no sé si fue esa la cifra, habían contado con representación letrada. Puedo insistir acá que, por ejemplo, a diferencia del proceso ordinario, cuando el caso está en el tribunal, están obligados, el propio tribunal está obligado a garantizar un abogado de oficio. O sea, si la persona no tiene recursos con qué contratar un abogado, el tribunal tiene que garantizarle un abogado, que por supuesto en este caso va a ser un abogado de bufete colectivo, que no es un abogado que sea totalmente independiente, pero igual lo necesita esa asistencia. En el caso de los procesos sumarios, las personas que no contaron con asistencia letrada no tuvieron esa oportunidad porque la ley no obliga al tribunal a garantizarle asistencia letrada durante el juicio, y tampoco estos abogados, aunque se contrataron, a los 23 que contrataron, tuvieron la oportunidad de estudiar con suficiente tiempo todo lo que había en el expediente de fase preparatoria para preparar de manera adecuada la defensa de sus clientes. Eso con respecto a los juicios. Lo que tengo entendido es que se hicieron las apelaciones, pero todavía el Tribunal Provincial no había emitido todas las sentencias de apelación, la forma escrita, para llegar, por ejemplo, que uno le permita hacer un análisis de qué pruebas tuvo en cuenta para determinar la culpabilidad de los manifestantes, ¿no? Eso sería muy importante y es posible de que incluso puedan negarse a dar copia de estos documentos que serían incluso evidencia en futuros procesos ante organismos internacionales. Con respecto a los que todavía están encarcelados, pues el proceso de investigación, ya lo habíamos, creo que, dicho en otro programa, es de 60 días, ya pasaron esos 2 meses, entonces prevemos que estas investigaciones continúen prórroga por lo menos 6 meses, incluso más, si la Fiscalía los autoriza o da otra prórroga para continuar los procesos. Bueno, en fin, eso es como que el panorama. Hasta el momento yo no he tenido constancia, y yo creo que así en el grupo, de que ya la Fiscalía esté presentando los casos al tribunal. Creo que la información sobre las posibles sanciones son las que obtienen el abogado, lo que esté en el expediente de fase preparatoria, pero conclusiones provisionales que se las tienen que notificar al abogado o a la persona, en el caso que no lo tenga contratada la misma persona, se la deberían notificar. Todavía no tenemos constancia de cuáles serían esas pruebas que estarían presentando contra los manifestantes. Es donde único uno puede saberlo, ¿no? A menos que el abogado trate de acceder al expediente y darle información a la familia, y creo que de ahí es de donde ha salido la información de las peticiones de 10 años, 8 años de privación de libertad y esos delitos de sedición y contra la seguridad del Estado, sabotaje incluso en algunos casos que están solicitándole a los manifestantes. Pero en los procesos sumarios se presentó como testigo, por ejemplo, a los mismos oficiales o supuestamente a los oficiales que realizaron las detenciones. Eso es, en el contexto cubano, eso es lo típico, ¿no? Primera porque hay que tener en cuenta el tipo de delito que le están imputando, de desorden público, y supuestamente los responsables de cuidar el orden público son los agentes policiales.
Y evidentemente que el tribunal ignora totalmente el hecho de que estos mismos oficiales ejercieron violencia contra los manifestantes de manera inadecuada y que lo que ellos estaban era impidiendo a los ciudadanos ejercer un derecho y no protegiendo el orden público. Por supuesto, el concepto de orden público que tienen en el contexto cubano es totalmente diferente a los que conocemos en otras partes y en los sistemas democráticos. Por eso es también una forma de exculpar o no llevar los procesos contra estos funcionarios que, como quiera que sea, aunque no hubiesen ejercido violencia, hay un delito en el Código Penal que es para las personas o para los funcionarios públicos que impidan a los ciudadanos ejercer sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, ¿no? Está penado en la ley penal. Sin embargo, contra ninguno de estos funcionarios se ejerció esa facultad. Y estamos hablando acá de un conflicto de interés. La propia fiscalía que está yendo contra los manifestantes, que tampoco es independiente, la que está buscando algún tipo de razón para que estos policías actuaran. Sabemos que actuó por una orden de Díaz-Canel, ¿no? A través de los medios de comunicación, pero tienen que aparentar legalidad en todo este acto. Fíjate que una de las cosas es que a ninguno de los manifestantes le han imputado el delito de manifestación ilícita, por ponerte un ejemplo. A ninguno, solo es desorden público que no tiene nada que ver con lo que dice el delito, con lo que realmente sucedió el día 11, ¿no? Y es lógico que si los policías son los responsables de cuidar el orden público, para ellos, en su lógica, sean los que tengan que testificar. El problema es que en este tipo de juicio le impiden a la persona que no tiene contratada asistencia presentar pruebas de descargo. O sea, tú me estás acusando de esto y yo presento pruebas que puedan descartar esa acusación. Entonces, tampoco te dan tiempo para preparar la defensa, porque si yo te enjuicio de manera rápida, expedita, como es el procedimiento sumario, es imposible que tampoco me pueda preparar para defenderme, ¿no? Y otro punto también en esta parte del proceso sumario, y es que uno de los derechos que tienen los acusados se llama el principio de oportunidades, que tú puedas interrogar también a los testigos. En un proceso sumario a los acusados no se le permite, porque no se le permite la autodefensa. O sea, tal vez tú a mí no me des el derecho a contratar a un abogado, pero me permitas autodefenderme y yo, como me estoy autodefendiendo, puedo hacer preguntas a los testigos de la acusación, por ponerte un ejemplo. En el caso del proceso sumario eso no sucede así. Simplemente le dan el derecho a la que hable, pero no le dan el derecho a interrogar a los testigos de la contraparte, que en este caso sería la fiscalía, y esos policías están en representación del Estado, por supuesto, que ejerce la acción penal, que en este caso yo creo que él ejerce la misma, yo creo no, ejerce la misma policía porque la fiscalía, aunque revise el expediente, actúa si quiere, pero sabemos que la fiscalía sí estuvo presente en la mayoría de los procesos sumarios. ¿Estos procesos sumarios cumplen estándares internacionales? Mira, son delitos menores, eso es lo cierto. En los delitos menores se supone que los procedimientos puedan ser mucho más fáciles. Lo que no se justifica es que haciendo el procedimiento más fácil, tú violentes los derechos de los acusados. Esto de que no le garantiza un abogado de oficio, sabemos que hay muchísimas familias que no tienen recursos para contratar un abogado para garantizar. Fíjate que las implicaciones de este hecho ya van mucho más allá, porque no solo tuvieron que contratar a un abogado para representarlo durante el juicio, sino que además tuvieron que hacer un nuevo contrato luego para presentar la apelación. Estamos hablando de dos gastos que con la tarea de ordenamiento ascendió muchísimo. Esa es la primera violación. Ya he mencionado otras antes, cuando la rapidez del enjuiciamiento impide que te prepares adecuadamente o que no tengan la igualdad de condiciones para, por ejemplo, interrogar a los testigos, pero además el fallo oral. No hay un documento, o por lo menos se niegan a darlo, y esa es la verdad, que más bien el tribunal se niega a darlo, y un acta de juicio que levanta la secretaria de la sala donde se juzga a la persona. Pero esa secretaria solo anota solo lo que le dicta la presidenta del tribunal, que por supuesto no va a anotar todo lo que, por ejemplo, está declarando el acusado en su favor, por ponerte un ejemplo, cuando le dan el derecho a la palabra. Ese es en primer. Y el fallo oral, cuando tú vas a hacer el recurso de apelación, eso te deja como que en total estado de indefensión, porque tienes que abusar de tu memoria para recordar que fueron los elementos que tuvo el tribunal en cuenta a la hora de sancionarte, esos elementos de prueba que lo llevaron a la convicción, ¿no?, de la culpabilidad de la persona. Entonces es un proceso que
durante toda su tramitación hay una violación continua de las garantías del debido proceso, no cumple con los estándares internacionales, es un proceso demasiado inquisitivo en el que prácticamente la presunción de inocencia se fue a, o sea, no existe, se fue a volar, no existe ningún tipo de presunción de inocencia, y hay muchas probabilidades en que las personas sean sancionadas, y lo vimos ya cuando vino el Tribunal Provincial y ratificó la mayoría de esas sentencias, muy bajo por ciento, pues hizo un cambio de sanción, pero no absolvió. O sea, en ningún caso reconoció de que los manifestantes no habían cometido ningún delito, sino que más bien lo que hizo fue atenuar la medida de la sanción, ¿no? Si fue privativa de libertad, tal vez ponerla por limitación de la libertad o con una multa, o si era trabajo correccional con internamiento o privación de libertad, ponerle trabajo correccional sin internamiento. Creo que esas fueron las atenuaciones, pero ahí no hay ninguna ventaja. Sigue reconociendo que los manifestantes, en ese caso, cometieron delito y deben cumplir sanción por ello. Sí, con respecto a las vulneraciones, yo creo que vimos en varios casos que incluso las personas estuvieron en desaparición forzada, incluso hasta un día antes de que se le notificara a los familiares de que iban a ser llevados a juicios y que tenían, bueno, precisamente 24 horas o 48 horas para conseguir un abogado para preparar la defensa. El tema de la desaparición forzada es un tema aparte, ¿no? Es un tema que es un delito en sí mismo. No es parte del proceso judicial sumario, como le digamos, sino que es toda una violación por parte de los agentes del Estado que los tribunales han ignorado totalmente para mantener en apariencia lo que dice el gobierno, que en Cuba no hay desaparición forzada. Evidentemente no hay desaparición forzada, los tribunales van a decir lo mismo, aquí no hay desaparición forzada, de hecho tú presentas un habeas corpus donde tú demuestras de que hay desaparición forzada, incluso nosotros hemos llegado a presentar evidencias de audio donde está el número de el 106, el de la policía, reconociendo de que la persona no está detenida, ¿no? Eso es como le llamas, ¿no? Están negando incluso de que la persona haya sido arrestada cuando se sabe y se conoce de que fue la autoridad, un agente policial quien lo detuvo, ¿no? Entonces la desaparición forzada no es algo nuevo a partir del 11 de julio, es una práctica que se ha venido desarrollando dentro de Cuba. Es verdad, son temporales, no se pone en riesgo la vida, pero sí las personas durante esa etapa son incomunicadas, son sometidas a técnicas de tortura, y eso no lo merece ninguna persona. Miren, antes las torturas eran sacarte las uñas y alarte los dientes, ahora la tortura es un poco más como el hecho de coaccionarte para obligarte a hacer una declaración, es una técnica de tortura, por poner un ejemplo, y no puede ser usada esa declaración obtenida en esa forma en un proceso judicial, ¿no? Entonces todo esto lo hemos visto, para nosotros no es nuevo que haya presente en la televisión nacional a personas autoinculpándose. Entonces, los riesgos de la desaparición forzada tienen que desaparecer completamente del sistema, y no es negándolo como se va a resolver, y mucho menos pensando que la desaparición forzada solo termina con la muerte de la víctima. No, eso no se puede llegar a así. Estamos hablando de prevención, y el Estado cubano no debería seguir dejando en situación de desaparición forzada a los detenidos, ya no sea en el contexto del 11 de julio, que fue muy notable la cantidad de personas que estuvieron temporalmente en desaparición forzada, ya como una práctica dentro del sistema, debe desaparecer, y por eso nosotros insistimos en denunciar de que durante las manifestaciones del 11 de julio existieron muchas, pero muchas desapariciones forzadas. Mi juicio fue el 20 de julio en el Tribunal Municipal de Centro Habana. Fuimos alrededor de 12 presos ese día. No tuvimos abogado, no tuvimos ningún tipo de defensa. A mí me tocó, junto con los hermanos Mazabó, Fernando y José Manuel, y junto con otro señor que se llama Carlos, no me sé el apellido. El juicio se desarrolló así, sin defensa de ningún tipo para nosotros cuatro. El fiscal, tomamos declaración primeramente, hablamos sobre los hechos que vimos cada uno por separado. El fiscal se mantuvo muy tranquilo al principio, pero después se desató súper agresivo, pidiéndonos la máxima pena para cada uno de nosotros. En el caso mío, me sacó la alteración de orden público que tuve cuando fui al Ministerio de Cultura el 27 de enero, que yo ni siquiera estuve ahí, no me dejaron ni pasar.
y me metieron una multa de 30 pesos. Entonces me sancionaron a 10 meses de privación de libertad, que lo cumplí que cumplí 7 días en Valle Grande. A mí fueron 10 meses, a los hermanos Mazabó también fueron 10 meses, al señor Carlos fueron 1 año, casi todas las condenas fueron de casi de 10 meses, 8 meses. A Ciel Pérez Machín echaron 1 año, igual que a Jackson Cantero Tess. Y al papá de Junior en Viralejo fue el único que le mandaron, creo que 1 año de prisión domiciliaria. Para ese primer juicio no le avisaron a ninguno de mis familiares para que lo presenciara. Yo no tuve ningún conocimiento sobre la fecha de el primer juicio. Para el día de la apelación, en prisión domiciliaria me encontraba. Fue el 18 de agosto en el Tribunal Provincial ahí frente al Capitolio. Pude ir como acompañante, en este caso fue mi hermano. Y cuando llegamos había una parafernalia de seguridad ahí, de policía, nos cacharon, tuvimos que dejar los celulares, en fin. Me tocó junto con los hermanos Mazabó, Fernando y José Manuel, que a ellos dos los trajeron de Valle Grande. Nos tocó el mismo fiscal, que por supuesto tuvo la misma posición del primer juicio, súper agresivo. También prestó declaración un testigo del Ministerio de Sin Altavoz, no recuerdo el grado que tenía, que dijo que ninguno de los que todos los que habían sido apresados ese día, el 11 de julio, por la policía, era porque habían cometido algún delito, habían atentado contra la autoridad, tirado piedras, habían cometido desacato, en fin. Cosa que no es cierta porque soy testigo de que conocía a muchas personas que fueron presas arbitrariamente y no estaban siendo parte de las protestas. En el caso mío, mi sanción fue modificada a 10 meses de libertad limitada y una multa de 6.000 pesos. Esa modificación fue una de las pocas que se dio ese día y el día anterior, los días anteriores. Para los hermanos Mazabó no corrieron con la misma suerte, a pesar de que el abogado se batió a capa de espada ahí defendiéndolo y gritando todos los hechos. Ellos se les ratificó la condena. Eso a pesar de que el hermano mayor Fernando tiene una niña pequeña y José Manuel incluso trabajaba como asistente social, llevándole la comida a los viejitos. Nada de eso se tuvo en cuenta. La jueza en algunos momentos sí paró en seco al fiscal cuando se excedía en sus preguntas y era muy incisivo en que le diéramos la respuesta a eso. Sí lo paró un par de veces. Pero igual también los jueces ledos que estaban al lado de ella estaban como que perdidos, no la veía así como que estaban realmente conectados con lo que estaba pasando en ese momento. Junior, la serie. Ramón, al bañito
viejitos, Ceres. Ya salen todos los videos. Mira, 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 pero mira, oye, pero si eso es un señor. Pero es un señor. La prensa oficial ha declarado que las personas que han sido enjuiciadas o que están en un proceso penal han sido violentas o han atentado contra la autoridad. ¿Qué tú has visto como periodista o en este trabajo de acompañamiento que hemos estado realizando? O sea, no solamente yo, lo ha visto todo el que se ha tomado el trabajo de ir más allá del discurso oficial, que realmente la violencia fue ejercida en todo momento por las autoridades policiales, lo mismo uniformadas que vestidas de civil. Creo que otra de las muestras que pone un poco en entredicho esta declaración oficial es que justo son esos los que no permiten ver por los familiares. Yo creo que hay mucha... lo que hemos visto, ¿no? De lo que nos damos cuenta es que los familiares tienen sus dudas incluso por la situación de salud. También nos han llegado muchísimos reportes de estas personas que están queriendo enjuiciar por estos supuestos hechos violentos, de golpizas en las cárceles, de golpizas. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Osaín de Cárdenas, que el hijo nos llamó alteradísimo, diciéndonos que estaba vomitando sangre, que lo más probable era que tuviera una crisis de úlcera, pero también podía caber la posibilidad de que el vómito de sangre hubiese sido por las golpizas que estaban. Vimos cómo Osain desde su balcón estaba manifestándose sin agredir a nadie, y cómo lo que esperaba debajo eran tropas antimotines contra un solo hombre y un micrófono. Entonces, una de las cosas que preocupa muchísimo a las familias con las que he conversado, con las que he podido conversar, es justo eso, que no los dejan ver a sus familiares y que temen que justo no los dejen ver porque estén convalecientes de algún tipo de golpiza extrema, porque estén convalecientes de alguna enfermedad. O sea, ahora mismo COVID está dando que hacer fuera de las prisiones. No quiero imaginarme en las prisiones donde hay una superpoblación y un hacinamiento, porque no es que lo haya vivido, es que los testimonios están ahí de los que han sido escarcelados. En ese caso está también Luis Manuel Otero Alcántara, que aprovecharon toda esta situación para encarcelarlo y comenzar el encauzamiento. Su obra justo se basa en la intervención de espacios públicos, y está sufriendo justo la suerte de muchos otros cubanos que han salido miles. O sea, nosotros tenemos 1000 y tanto, pero estoy convencida que son muchos más. Está corriendo exactamente la misma suerte del resto del pueblo, que es lo que siempre le ha planteado, ¿no? O sea, yo estoy aquí, mi obra va en función de esto, porque aquella madre no tiene comida, porque aquel niño no tiene juguetes, porque mi hermano panadero no puede seguir viviendo en esas malas condiciones. Y claro que es su caso, corre la misma suerte, pero también tenemos que tener en cuenta de que su situación de alguna manera se puede agravar por el activismo y por el artivismo que lleva ejerciendo durante tanto tiempo. Ahora mismo, justo antes, casualmente, yo no creo en las casualidades con materia de política y represión, el día antes lo habían aislado por un supuesto COVID. O sea, Claudia Luis denunció que una llamada anónima desde la prisión le alertaba de que no había dado positivo realmente al COVID, que no tenía COVID, y sin embargo había sido aislado. Esto nos preocupa muchísimo porque ya hemos vivido otras situaciones relacionadas con el sistema de salud cubano y la represión con respecto a Luis Manuel. O sea, en mayo reciente vivimos un secuestro, porque todos lo sufrimos de alguna manera, en el Calixto García, bajo una supuesta recuperación de una huelga de hambre que sabemos que estaba haciendo, pero que la oficialidad la estuvo negando todo el tiempo. Otros líderes de grupos opositores también aprovecharon para privarlos de su libertad en esta situación. José Daniel Ferrer, pero también Félix Navarro, que por su avanzada edad también es un grupo de riesgo, específicamente con
con el En COVID. el caso de Félix Navarro, una de las cosas que más me preocupa no solamente es que estén en edad de riesgo frente al COVID, sino también que es uno sobre los que puede también recaer toda la fuerza de la represiva. Primero porque Félix Navarro es de los 75, que decidió quedarse y seguir la lucha. O sea, creo que todos sabemos que cada vez que hay una detención, cada vez que hay algún tipo de acoso, sentimos la voz de Félix Navarro preocupándose por nosotros. Y yo creo que lo consecuente es que seamos recíprocos, ¿no? Y que nos preocupemos y nos ocupemos del caso de Félix Navarro. Y en el caso de José Daniel es otro que también ha estado desde otra postura violentando estos límites de la represión y del régimen totalitario. Y es sobre otra persona sobre la que puede también caer, bueno, ya también lo vivimos el año antepasado, donde llegaron a acusarlo incluso de tentativa de asesinato. O sea que son tres personas muy visibles, pero que también se han mantenido durante mucho tiempo en situación de vulnerabilidad. Y por favor, bueno, no son los únicos activistas que están en esa situación, ¿no? Se me ocurre ahora mismo el caso de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, que el esposo de una de ellas me dice que Angélica, si mal no recuerdo, no es activista, sin embargo, está sufriendo las mismas consecuencias de su hermana María Cristina. O sea, en su pueblo todo el mundo ha sido liberado, menos ellas dos. Ahí, bueno, no estamos hablando del tema, pero es inevitable hablar del sesgo de género que hay. En el caso, por ejemplo, de Lisandra Góngora, que también es activista y que sobre ella se han ensañado muchísimo. Yo creo que los activistas están como en un foco, venían estando en un foco ahí constante. Y a eso se le suman además los que ya habían sido encarcelados y que venían haciendo activismo, como Esteban Rodríguez, como Tailen, como otros casos, otros activistas como Yuri, periodista además independiente, que ahora mismo está enfermo en prisión y que no se le ha podido llevar las medicinas, ni siquiera a veces, ni siquiera hemos podido comprar las medicinas o han podido comprar las medicinas, porque aunque yo no lo diga en las redes, también cuando veo ese tipo de anuncios uno siempre se pone en función de eso. Es un estado de desasosiego para todos los cubanos que participaron en algún momento, y pienso que para los que no participaron también, pero sobre todo dentro de eso para los activistas que ya vienen años haciendo activismo y que creo que de alguna manera se han sentido relegados ante esta avalancha de personas en la misma situación. Volviendo al sesgo de género, no es el tema principal del programa de hoy, pero sí hemos visto que algunas de las personas que fueron llevadas a juicio sumario fueron detenidas precisamente, como es el caso de Dashiell Alfonso, por intentar impedir un arresto violento o alguna forma de violencia desde los agentes del orden hacia mujeres. ¿Has visto otros casos similares? Sí, tengo otro caso que el nombre siempre se me escapa porque son muchos nombres, que también pretenden juzgarlo a en una primera instancia estuvieron pidiéndole 15 años de privación de libertad. Y su narrativa también va por ahí, o sea, es no solamente ya, digamos, contra las mujeres, o sea, por defender a una mujer de un grupo violento, ¿no? El caso, la narrativa que hace Leonardo Romero Negrín, también él va en auxilio de un alumno de él. O sea, cómo la solidaridad de repente se puede volver un delito. Cómo la solidaridad no es un derecho, o sea, no es una acción legítima, es un delito en tanto estés siendo solidario con alguien que esté en una acción en oposición a la dictadura. Esto yo creo que no le cabe la menor duda, no le puede caber, exceptuando a Michelle Bachelet, al resto del mundo, que esto es una dictadura. Sí, el caso de Yanay Solaya también, tenemos video de cómo ella interviene en una detención y fue también condenada a varios meses de privación de libertad en juicio sumario. Yeralis del Cueto, que su familia no ha querido hablar al respecto, pero fue
fue detenida porque se mete en la patrulla para impedir la detención de su padre, y ella y su tía siguen en el Guatao, mientras su padre y el esposo de su tía pues están libres. Esto lo hemos visto mucho también, como los hombres que detienen junto a mujeres en muchos casos han sido liberados, mientras las mujeres siguen detenidas e incluso ya han sido sancionadas. También quizás hemos observado que muchas mujeres han sido juzgadas antes, y esto no necesariamente significa que la represión contra ellas vaya a ser mayor, sino que las penas más largas se las han estado guardando, y ahora vamos a ver una cascada de juicios donde pidan penas de entre 3, 10 años y quizás más. Bueno, ya se vienen anunciando de alguna manera, ¿no? Los casos están ahí, o sea, yo creo que tú tienes mayor dominio de eso que yo, porque, bueno, el ejercicio del periodismo te obliga a centrarte un poquitico más en casos específicos, a trabajar con esas familias un poquitico más de tiempo, y aunque tenga una visión global de la historia, siempre de alguna manera hay casos, justo porque se lleva también una labor de acompañamiento. O sea, aquí en esta historia que venimos trabajando, en la que venimos trabajando juntas desde el 11, hay como una especie de, o sea, no hay límites. Uno hace periodismo, pero también hace acompañamiento, y eso de alguna manera te hace desconectarte del resto de otros casos con los que después te enfrentas, ¿no? A los que después entras de lleno, y entonces vuelves al mismo proceso que habías vivido con otros. Con el caso de Leti Aile, fue uno de los primeros casos con los que trabajé, también uno de los primeros casos que nos enteramos que había sido juzgada en juicio sumario, yo, en este caso, por ejemplo, uno de los grandes dramas que vive esta muchacha es que la madre vive fuera del país, la familia que está dentro no quiere asumir, y dónde queda la defensa de ella, dónde queda el resguardo de sus hijas, ¿no? Tiene 3 hijas, una de 2 años incluso. Ella vive casualmente en el Solar Las Margaritas, donde Díaz-Canel fue a visitar y a hacer su paripé de buen gobernante. Sin embargo, ella fue juzgada de un día para otro. Se suponía, a la familia le habían anunciado que no se preocupara, que saldría con una multa porque solamente había salido a manifestarse públicamente, o sea, decir patria y vida, y eso no debiera ser un delito. Al día siguiente le fue notificado al padre que había sido juzgado 1 año de privación de libertad. Le dieron 3 días para apelar, como está establecido. El padre, bueno, no estaba dentro de sus intereses hacer este tipo de apelación, porque otra de las cosas que a lo mejor nos está faltando también decir es que muchas de estas personas que salieron a manifestarse son personas que viven en extrema pobreza y que tienen una relación con la prisión, una relación con los encarcelamientos diferente a la que podemos tener nosotros como activistas, ¿no? Aun cuando todo el tiempo estemos pensando que podemos ser encarceladas o encarcelados. Y 1 año para algunas personas de prisión no es nada. Claro, no es nada para esas personas, pero sí es algo para la misma Leti, sí es algo para la madre que está angustiada, sí es algo para las 3 hijas, sobre todo de Leti. Y a este extremo pobreza y a esta relación diferente con estas otras miserias como es la prisión, o sea, eso no nos cabe la menor duda, también se le suman, por ejemplo, personas que, ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones, pero igual no está de más repetirlo, gente que no ha podido llegar a las redes, que no ha podido llegar a nosotras, que no está entre sus prioridades tener ni siquiera un teléfono, no digamos con internet, y que pueden estar sufriendo estas mismas condiciones. Y a eso se le suman además las personas que tienen acceso a las redes, pero que hasta este momento solamente habían tenido acceso para relacionarse con sus familiares, con los amigos, y que son objeto de intimidación por la seguridad del Estado, de que si denuncias te pueden pasar determinadas cosas, te podemos aplicar a ti más que a nadie el decreto de ley 35, que acaba de salir, y que además refrenda el Código Penal, que todo el tiempo está atacando la libertad de expresión y la libertad de opinión.
Y esto ha influido, por supuesto, en que las personas de las que fueron juzgadas, de las que fueron llevadas a juicio sumario, quienes han sido liberados y han tenido un cambio de medida han sido precisamente quienes tenían redes extensas de apoyo, ya sea porque son artistas reconocidos o porque pertenecen a alguna institución, y que han tenido esta visibilidad tanto en las redes sociales como esta visibilidad mediática. Sí, no es para disminuir el sufrimiento ni la represión que está viviendo nadie, porque incluso esas personas con otras redes de apoyo o redes de apoyo más amplias o con más visibilidad siguen siendo acosadas, ¿no? Cada cierto tiempo las siguen citando, las siguen intimidando, no basta con haber pagado, como en el caso de Ángelo, una multa astronómica para el poder adquisitivo del cubano de la media. No basta con eso, sino, siguen siendo acosados constantemente. Pero la realidad también indica es que hay varios niveles o varios matices dentro de ese nivel represivo, dentro de ese nivel de vivencia con respecto al horror que vivimos y que mucha gente vira el rostro, pero la realidad está ahí. O sea, cuando llegas a una cola y te encuentras a dos boinas negras o que los que se dedican a organizar estas colas son militares, entonces ahí te das cuenta de que sí estamos militarizados, aunque ya hayan quitado los camiones de boinas negras del Parque Central. Y esos niveles de horror se viven de distinta manera. O sea, las personas que por lo general tienen estos niveles de apoyo, estas redes de apoyo, tienen mayor poder adquisitivo y por tanto y demás, menos necesidad de entrar a una cola, menos necesidad de revender los productos básicos que pudieran ser para tener en la alacena, para tener de reserva en caso de una crisis más profunda de la que ya estamos viviendo. Son las mismas personas que a lo mejor tienen más acceso incluso a las redes donde se donan medicamentos que esas otras personas que no tienen ni familia en el extranjero ni tienen acceso a esas redes de ayuda y de apoyo a nivel global, ¿no? O sea, no solamente a la hora de denunciar cualquier atropello. Mi nombre es Daniela Rojo. Estuve detenida a raíz de los sucesos del 11J durante 23 días. Los últimos 6 días los pasé en la prisión Mujeres del Occidente, conocida como Cuatao. Allí conocí a Taimara y a Jennifer. Estaban en mi celda conmigo. Ya 2 muchachas que ya habían pasado por el proceso de juicio y fueron condenadas a 1 año de privación de libertad cada una. Taimara además fue condenada a 5 años de destierro de La Habana. En mi caso aún estoy esperando juicio, estoy bajo fianza. Hace poco me citaron para otra declaración. El proceso investigativo en mi caso continúa y en la pena que me piden es de 1 a 3 años. Tuve conocimiento allí también en la prisión de otras cerca de 10 muchachas a las que ya se les habían hecho un juicio sumario el día 20 de julio. Me cuentan las muchachas que en el grupo que juzgaron, la única que tuvo abogado fue Taimara, el resto no tuvo abogado durante el juicio. Y todos fueron condenados apenas entre 8, 10 meses y 1 año de privación de libertad. ¿Puedes hablar un poco del tema del acceso a la justicia gratuita, es decir, el derecho a la justicia, a tener representación letrada, a un abogado de oficio? ¿Cómo funciona este tema? Si uno no tiene recursos, puede solicitarle a bufetes colectivos, que es la única organización de abogados que puede representar a los ciudadanos ante un tribunal, puede pedirle que los representen de manera gratuita. Las personas no saben mucho de eso y no creo que hagan uso de ese derecho. Creo que el bufete colectivo determina según la información que le piden a esta persona si puede o no pagar. Lo cierto es que si no tienes dinero, entonces el tribunal, en el momento en el que la fiscalía presenta la acusación, le notifica al acusado y le dice que le da un término para que contrate un abogado y para que lo defienda, y en caso de que en ese término no se presente el abogado contratado, el tribunal le pone 1 de oficio. No sé si ahí se entiende. Ahora, que vayas y tú digas que no tienes dinero y consigas eso está muy difícil. O sea, tiene que hacer una valoración por parte del bufete colectivo de que te den los servicios de manera gratuita, ¿no? Eso es apartando la realidad
lo que en la práctica sucede, que sabemos que los abogados, cuando tú lo contratas, aún pagándoles, tienes que garantizarle transporte y todas esas cosas para que puedan hacer sus gestiones. Y lo otro es que durante esto, que el tribunal garantiza abogado de oficio no es desde el principio del proceso, lo garantiza cuando la fiscalía presentó la acusación al tribunal, y entre la detención y ese momento pueden pasar varios meses en el que tú no tienes conocimiento de cuáles son las pruebas que tienen en tu contra, si tú no tienes un abogado contratado, no tienes conocimiento de cuál es la imputación clara, porque incluso en principio empezaron a imputar desorden público, instigación a delinquir y un menú de delitos, por decirlo así de alguna forma, y luego en este tiempo cambiaron, por ejemplo, a un solo delito para aplicar, por ejemplo, el 8.3, que vimos en una época en que en varias localidades y provincias empezaron a citar a varios manifestantes que habían sido escarcelados para aplicarle de manera masiva el 8.3, que es una facultad que tiene la policía para aplicar directamente la ley convirtiéndolos en jueces, ¿no? Entonces eso es así. No hay un sistema de defensa al cual puedan recurrir los individuos para, en caso de no tener recursos, especialmente en este contexto de la pandemia, donde muchas familias han disminuido sus ingresos, incluso otras no tienen ni siquiera ingresos porque las restricciones a la movilidad y todo, los cierres de los centros de trabajo, los trabajadores por cuenta propia han tenido que cerrar sus negocios, pues las familias se han visto muy afectadas. En este caso, que no le hayan garantizado a un abogado o una asistencia desde el principio del proceso a aquellos que aún todavía no lo tienen contratado es una violación grave de las garantías del debido proceso. Tenemos el caso, por ejemplo, de Taimara Samón, que además de haber sido condenada a 1 año de privación de libertad, fue sentenciada a 5 años de destierro. Ella es madre de un niño de 4 años y está actualmente en Enguatao. ¿Qué tan común es esta sentencia en Cuba, esta medida? Es una sanción que está prevista en el Código Penal y estuvo en desuso hasta que empezó el tema de los coleros, la persecución contra los coleros. No sé si recuerdas esa etapa del año pasado en el que se le achacaron a un grupo poblacional que todos los problemas de desabastecimiento de las tiendas, ¿no? No es una sanción que se aplique de manera asidua, ¿no? Está en el Código Penal, pero prácticamente podríamos decir que estuvo en desuso. Y luego la sanción consiste en evitar de que una persona regrese a una provincia, ¿no? La sancionan en Ciudad de La Habana, por poner un ejemplo, y la sanción consiste en que tienes que regresar a tu provincia de residencia y no puedes volver a visitar La Habana en 4 años. Sí, luego esa es parte de la sanción, que incluso esa sanción excede a la principal, que es la privación de la libertad, me dijiste, ¿verdad? Sí. Y son por 4 años, ¿no? Y está prevista incluso en el Código Penal que podrá hasta 10 años, ¿no? Es una sanción totalmente arbitraria porque es un derecho incluso que no admite restricciones, que tú tengas libre movimiento por tu país, ¿no? No es que es como si Ciudad de La Habana fuera un país y Guantánamo fuera otro, ¿no? Te destierro de aquí, y eso no lo vemos solo con esta sanción en el Código Penal, sino que también se aplica de manera administrativa con el decreto 217 cuando han expulsado, deportados, la palabra que se utiliza en ese término, deportado a las personas que están en Ciudad de La Habana en una situación, se dice irregular porque tú dentro de tu país no tienes nunca una situación irregular, sino que no tienes reconocida la residencia en ese país, y te deporta para tu provincia de residencia. Eso como que es una violación de los derechos fundamentales, porque tú tienes la libertad, o deberías tener la libertad de moverte en el país del que tú eres de origen, en tu país donde tú eres nacional, y moverte libremente por el país, escoger libremente tu residencia. No puede ser donde las autoridades te digan, ahora tú no vas a entrar acá porque tú representas un peligro para la Ciudad de La Habana, ¿no? No tiene ningún tipo de razón de ser, y mucho menos que le impongan este tipo de sanción solo porque participó en las protestas del 11 de julio. ¿Qué casos están en manos de la Fiscalía Militar? Tenemos información, son los casos que en los lugares donde durante las manifestaciones se rompieron tiendas, los cristales, se llevaron productos dentro de la tienda. También tengo conocimiento de que en los casos en los que de las patrullas, sabes que se volcaron patrullas, se lanzaron piedras a las patrullas,
también podría estar siendo incluido dentro de los casos que está atendiendo la Fiscalía Militar. Entonces, en estos casos, la jurisdicción militar interviene por una ficción jurídica porque lo que está establecido en la ley no le permitiría juzgar a civiles en estas condiciones. ¿Por qué? Porque dice que la ley, que la jurisdicción militar puede intervenir cuando en el hecho delictivo que se está ocurriendo participa un militar, y como dije, los militares no cometieron delito, por tanto no van a ir contra ellos. Más bien ellos son los testigos de toda, y estoy siendo irónica en este caso, cuando interviene un militar en el hecho o cuando se comete el hecho en una zona militar. Evidentemente ninguno de los manifestantes estuvo en una zona militar, las tiendas que se rompieron trabajaban ni compraban civiles, en ninguna parte había un cartel que dijera zona militar no pasar, que es lo que tiene que ser. Las personas tienen que saber cuándo van a entrar en una zona militar, porque en algún lado tiene que estar señalizado, no entre zona militar. Eso no pasa con las tiendas. Y las patrullas son bienes tal vez, del Ministerio del Interior, que es una institución armada, una institución militar, es reconocible, pero no, la ley no dice que la jurisdicción militar interviene cuando están involucrados bienes de los militares en este caso, ¿no? Entonces, ese es uno de las ficciones que constituye, por supuesto, una violación de la garantía del debido proceso grave, porque ni los fiscales ni los tribunales militares son instituciones independientes. Para nadie es un secreto que los militares tienen subordinación a sus jefes, y es una obligación la debida obediencia en caso que incumplan órdenes, incluso pueden ser procesados por el fuero militar, ¿no? La jurisdicción militar solo debería estar reservada a esos delitos o a esos incumplimientos que son de carácter militar y que tiene que ver con ese tipo de régimen, ¿no? Juzgar civiles. En cualquier caso, estamos hablando de una grave violación de las garantías del debido proceso, porque todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por un tribunal independiente e imparcial. Y ninguna de esas dos condiciones las cumple un tribunal ni un fiscal militar. Joennis Pellegrín Hernández, el policía que le disparó por la espalda a Diuis Laurencio Tejeda, va a ser juzgado también por la Fiscalía Militar por homicidio y lesiones. Esto después de que inicialmente lo declararan que había sido en defensa propia y gracias a la presión que se ha hecho en las redes, pero también la presión y la condena internacional. ¿Qué podemos esperar de este proceso? ¿Qué significaría que fuera condenado? Mira, yo he visto otros casos de policías que han cometido graves violaciones. No solo es lo que pasó con Diuis Laurencio, todo hecho en el que provoque la muerte de un civil a manos de un militar, en este caso los policías, es una ejecución extrajudicial. No, nosotros hemos venido observando esto desde 2019 con la muerte de Raidel Vargas en Mayarí, también en las mismas condiciones, disparó por la espalda. Luego pasó el caso de Hansel y también pasó otro caso que estamos investigando en Guantánamo, donde los agentes del Estado han utilizado sus armas de fuego y también han utilizado la violencia y han provocado la muerte de un ciudadano. Y lo que pasa en este caso es que como ya es un delito, sí interviene la jurisdicción militar porque el victimario es un militar, ¿no? En estos casos, según los estándares internacionales, no deberían ser juzgados por militares, por todo lo que yo expliqué. No son independientes, hay una parcialización. De hecho, tenemos un caso de 2010 en el que 2 policías aplicaron una llave doble Netson a un ciudadano para supuestamente, el término que utilizan, reducirlo a la obediencia, y le fracturaron la médula espinal y esa persona quedó parapléjico para el resto de su vida. Y la sanción que se le impuso a esos 2 militares que cometieron esta grave violación de derechos humanos con una trascendencia para la vida de esa persona increíble, porque le generaron una discapacidad de por vida, fue limitación de la libertad. La limitación de la libertad en estos casos, un hecho tan grave como este, es una sanción simbólica. Es como decirte, yo sé que tú cometiste el delito, pero no requiere de que tú estés privado de la libertad. Por eso escuchamos lo que la fiscalía dijo, actuó en legítima defensa. No sé si ya hemos escuchado esto, ¿no? Con Hansel y después con Yaisel.
en el caso de Artemisa, es que el fiscal militar, cuando empieza la investigación del caso, ve que se aplica una de las eximientes de la responsabilidad del Código Penal, que en este caso la legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de una orden, un deber, son, por poner algunos ejemplos de esas eximientes de responsabilidad en la que tú cometes el delito, pero hay determinadas circunstancias que te obligaron a ello y por tanto no deberías responder en la vía penal. El problema en todo esto es que esta análisis y esta interpretación de la ley no la hace un tribunal independiente, sino que la hace la propia fiscalía, la misma responsable de ejercer la acción en representación del Estado, fiscalía que es militar también, y por eso se está generando un clima de impunidad, porque los oficiales disparan, no sé, son libres al gatillo sin temer las consecuencias de que con un arma pueden privar de la vida de una persona, y vimos que la entrada de la bala en estos casos que yo he mencionado fueron por la espalda, es decir, que las personas estaban huyendo tal vez en esos casos, no en el caso de Dius Laurencio, que sabemos que todos estaban manifestándose, pero el hecho de emplear a discreción el arma de fuego y luego cuando empieza el procedimiento, la investigación se archive o se sobresee, que es sobreseimiento libre y total que le aplican a estos agentes del Estado a través de la aplicación de un eximiente de la responsabilidad, eximiente y interpretación que hace la propia Fiscalía Militar para evitar que estas personas respondan. Eso se llama, en pocas palabras, garantizar impunidad ante graves violaciones de derechos humanos, porque la ejecución extrajudicial es una grave violación de derechos humanos. El 12 de agosto, cuando se cumplía un mes del estallido social, nuestra articulación ciudadana lanzó una solicitud al presidente de Cuba, al Tribunal Supremo, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a la Fiscalía General. Las principales solicitudes eran, 1, información relativa al número de personas que han sido detenidas. 2, transparencia en los procesos legales y acceso a los registros de carácter público de los centros penitenciarios y del Tribunal Supremo, así como los tribunales provinciales y municipales. 3, iniciar de oficio procedimientos de revisión en aquellos que ya han recibido sentencia y o confirmación de las apelaciones. 4, archivo definitivo con carácter inmediato de todos los expedientes o investigaciones abiertos contra personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio y los días posteriores. 5, sobreseimiento libre y total con carácter inmediato de todos los procesos que estén en manos de la Fiscalía, así como de los casos que ya fueron presentados por la Fiscalía al Tribunal sin que se haya efectuado juicio. Y 6, sobreseimiento libre y total o indulto para las 152 personas declaradas por Prisoner Defenders como presos y condenados políticos en su informe del 1 de julio. ¿En qué fundamento se puede explicar que se basan estas peticiones que nosotras hicimos públicas? El 12 de agosto. La base fundamental es que los manifestantes no cometieron ningún delito y por tanto ninguno debió ser sometido a un proceso penal, ni de sumario, ni ahora en detención, ni en proceso de investigación. El artículo 56 y 54 de la Constitución reconoce la libertad de expresión y el derecho de manifestación y se lo condiciona a lo que está establecido en la ley. No hay una ley que diga la forma en que las personas tienen que no solo notificar o solicitar autorización, cualquier sistema que se utilice, sino la forma en que debe hacerlo, ¿no? Y ya sabemos que, como mismo el 11 de julio se hizo estas manifestaciones, las personas participaron y salieron a exigir libertad, días después, el 17, Díaz-Canel también convocó a una manifestación y no le pasó absolutamente nada por hacerlo. Entonces, la ley no debe hacer distinción entre quienes están a favor o no están a favor. Nosotros no debiéramos permitir que nuestras normas se apliquen de manera discriminatoria y de manera selectiva en base a la opinión política. Por eso es la base de nuestras peticiones. Si tú buscas a los otros tampoco los puedes juzgar. Si los que fueron, respondieron al llamado de Díaz-Canel, técnicamente, participaron también en las manifestaciones del 11 de julio y contra ninguno de ellos se ha ejercido la acción penal. La Fiscalía no ha ejercido ninguna acción penal contra esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban cometiendo ningún delito. Si estuvieran violando la legislación, se le estuviera imputando manifestaciones ilícitas. A ningún manifestante se le está imputando manifestaciones ilícitas. Entonces, ¿cuál es el gran delito de ellos? Haber salido a protestar en contra
de lo que estaban, de lo que el gobierno ha establecido, ¿no? Las políticas del gobierno, existiendo libertad, medicamentos para sus familiares, la situación crítica que hay en el país desde el punto de vista económico, social, incluso político. Entonces, no cometieron ningún delito. En base a esto, las personas, primero, tienen que ser liberadas. Eso es indudable, una de las primeras. Las que están presas, privadas de la libertad, tienen que ser liberadas. Las que ya fueron sancionadas de oficio, el propio Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia debería iniciar procedimientos. Es que no tienen que intervenir. El propio Tribunal Supremo debería iniciar, ordenar la revisión de la causa de todas esas causas, sabiendo que se hicieron juicios masivos, en que muchas veces las personas fueron juzgadas, no tenían relación entre sí, no estaban en el mismo lugar, no fueron detenidas a la misma hora, sin embargo se le imputaron los mismos hechos y se sancionaron sin tener en cuenta que la responsabilidad penal es de carácter individual. Cada caso es específico, tú no puedes responder, o sea, no puedes. La máxima de justos con pecadores. Eso lo que estamos exigiendo es que haya reparación, que haya un reconocimiento, una disculpa pública por parte del Estado por haber cometido estas graves violaciones de derechos humanos, porque tenemos que decir que gente fueron golpeadas, la muerte de una persona, ¿no? Eso es lo que estamos exigiendo, que disculpa para las personas, pero también que se les restituya, porque todo este tiempo que estuvieron privadas de libertad, aún así, las que hayan estado pocos días, las que estuvieron desaparecidas fueron víctimas de un delito. El Estado debería procesar a todos aquellos militares que se negaron a dar información sobre los familiares. Y si fue una orden de un superior, se supone que tiene que responder. Y base en esto es el acceso a la justicia, el derecho de las personas a saber la verdad, qué fue lo que pasó realmente cuando las personas fueron detenidas y llevadas a centros de detención. Es verdad, los testimonios dicen que le echaron perros, los golpearon, los obligaron a gritar frases. Nosotros queremos saber todo lo que pasó con todas las personas que estuvieron detenidas en los diferentes centros de privación de libertad, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Eso es un derecho que tienen todas las personas, y no solo las personas, lo tiene la sociedad cubana, lo tenemos nosotros los ciudadanos. Porque hechos como estos no se pueden volver a repetir. Entonces, depende mucho de sociedad civil que nosotros empujemos y exijamos de que realmente las personas tengan acceso a la justicia. Cuando se maneja la palabra amnistía, se habla mucho de las personas que no fueron violentas. ¿Qué dirías tú con respecto a esto? Vamos a apartar el hecho de que las tiendas fueron agredidas. Las tiendas son un símbolo de los militares, son un símbolo del poder, tiendas en las que la gente no puede acceder. O sea, va más allá. Eso no es usar la violencia, tal vez usar la fuerza, pero la violencia no. Si yo me estoy manifestando de manera fácil, ahí viene alguien un palo a darme golpes, ¿ya? ¿Quién está promoviendo la violencia? Yo tendría que aguantar que me den un golpe y me maten, o que ver que van a golpear a otra persona y la van a matar por la forma en que la están golpeando. Tú puedes llamarle eso violencia. Si cuando el propio presidente es el que incita a la violencia, es el primero que tiene que ser juzgado. Y a él sabemos que no va a pasar, pero el día de mañana las evidencias están ahí, son públicas, y que no fueran públicas, yo de manera personal las tengo todas guardadas, ¿no? Porque es importantísimo que hoy hay un clima de impunidad dentro del país, pero el día que mañana hay una transición, estas personas que cometieron esas graves violaciones, que hoy se les está garantizando impunidad, tienen que responder el día de mañana por todas esas violaciones. Lo que lleva Justicia 11J, eso es lo que está buscando, justicia y reparación para todas aquellas personas que salieron a pedir libertad y hoy están encarceladas, amedrentadas, torturadas, intimidadas, reprimidas. Eso no volverá a pasar en el contexto cubano, y para eso tenemos que seguir denunciándolo.